Somos un gobierno que fomenta la inversión y en estos casi 2 años se ha trabajado para mejorar las condiciones de atracción de inversión en el país. Para el 2021, el ministro Maluf estableció la meta de atracción de inversión en 1.200 millones de dólares. Una de las estrategias público-privadas para que dicha meta se pudiera alcanzar es el plan denominado Guatemala no se detiene. Este plan es ejecutado sobre la estrategia del Nearshore, aprovechando la posición geográfica privilegiada que Guatemala tiene y convirtiéndose en una opción muy atractiva para la atracción de la inversión para las empresas que están enfrentando una disrupción en las cadenas de valor y, por supuesto, la problemática a nivel mundial de la logística. Guatemala no se detiene, tiene 2 grandes enfoques. El primero es fortalecer más los sectores en los que ya somos buenos y tenemos capacidad instalada y somos competitivos. Necesitamos aumentar las exportaciones en esos sectores, hacer más de lo que ya somos buenos. El segundo enfoque es sofisticar y aumentar la capacidad productiva de ciertos sectores, como son, por ejemplo, el farmacéutico, aparatos médicos, dispositivos electrónicos, BPOs y ITOs. A la fecha, Pronacon del Mineco ha liderado los esfuerzos para lograr esta meta y en conjunto con Red de Consejeros del Ministerio de Relaciones Exteriores, otros ministerios del Estado y el sector privado y la cooperación internacional, hemos logrado coordinar y a octubre tenemos ya confirmados 77 proyectos de inversión y reinversión, los cuales representan 1.050 millones de dólares en inversión extranjera directa. Y en este momento se están creando hasta 16,000 empleos formales para el país. En este mismo mes, en noviembre, tuvimos un evento de atracción de inversión boutique llamado Investing Guatemala Nearshoring 2021 Rethinking Your Supply Chain. Para posicionar a Guatemala como un punto para la instalación de inversiones extranjeras y en conjunto con AGEXPORT y las distintas instituciones públicas y privadas que acabo de mencionar, llevamos a cabo el evento más importante boutique de atracción de inversión para el país. En ese evento nos permitimos dar a conocer a Guatemala como un destino atractivo para la atracción de inversión, presentar la estrategia de Nearshore para poder abastecer a mercados importantes como México, como Estados Unidos, para convertirnos en un centro de distribución para la región, para Sudamérica. Durante los 2 días que duró este evento, participaron 24 empresas grandes, en su mayoría transnacionales. De 12 países se atendieron 37 inversionistas, representantes de los sectores priorizados dentro de las 2 estrategias de Guatemala no se detiene. Se atendieron sectores como vestuario y textil, como servicios, construcción, energía, farmacéuticos, manufactura ligera, entre otros, agroindustria. Los inversionistas que nos visitaron fueron CEOs tomadores de decisiones. En este evento se tuvieron conferencias que mostraron las fortalezas de Guatemala, presentados por ministerios, por ministros, por altas autoridades, casos de éxito multinacionales, de empresas ya instaladas en nuestro país, presentadas también por los CEOs, los trajimos realmente de todas partes del mundo. Se hicieron reuniones personalizadas para cada empresario con sus contrapartes, posibles socios, visitas a CEDEPs, a zonas francas. Estas agendas B2B se estuvieron trabajando desde meses atrás con cada uno de los empresarios. Ellos no venían a conocer solamente Guatemala, ellos venían con un interés específico, con un proyecto de inversión y estos 2 días les sirvieron para empezar a generar esos negocios. También se tuvo un networking con los empresarios a alto nivel, con nuestras altas autoridades. Se tuvo un desayuno con el señor presidente, doctor Alejandro Yamatei, y con ministros vinculados a sus grandes proyectos de inversión. El impacto esperado del evento podremos estimar que puede ser de 2.900 millones de dólares y la generación potencial de 23,000 empleos para los guatemaltecos. Y estamos siendo bastante cautos.
Esto sin duda significaría un hito en el histórico del país en los últimos 10 años, ya que incluso en época de crisis y de pandemia, y continúan cerrándose las fronteras en este momento, Guatemala ha demostrado su resiliencia económica y su resiliencia social, permitiendo una recuperación integral y consolidando la estrategia de atracción de inversiones que en el 2022 será más prometedora. Prometedora porque ahora no solo se trata de seguir fortaleciendo la competitividad y el clima de negocios para aprovechar la estrategia del nearshore, sino que se trata de apostar por la estrategia de integración regional y competir como bloque para seguir atrayendo inversiones a Centroamérica. Quiero agradecer al BCIE que nos brindará importante información en herramientas financieras y otro tipo de información para poner a disposición para ustedes, los empresarios y desarrolladores. Esto es ser más competitivo. Desde Pronacom seguiremos desarrollando actividades como estas para facilitar a las empresas con información que les permite incrementar su competitividad. Reitero el agradecimiento a todos los presentes de forma física y virtual y les quiero pedir que cuenten con el Ministerio de Economía y con Pronacom como el aliado estratégico para los que queremos desarrollar nuestro país. Queremos crear más empleo, para los que queremos hacerlo más competitivo y como consecuencia mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Bienvenidos sean todos, muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. A continuación, y en aras del tiempo, quisiera darle la bienvenida al señor Jaime Díaz, vicepresidente ejecutivo del BCIE, agradeciéndole las palabras que escucharemos a continuación. Por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero confirmar que me escuchan. Solo una... Sí, lo escuchamos muy bien. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar con las palabras de bienvenida. Aquí primero agradeciendo al señor Lizardo Bolaños, viceministro de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, a Alicia Neger, directora del Programa Nacional de Competitividad e Inversiones de Guatemala. Es un gran gusto saludarte. Estuvimos con los dos hace poco en Dominicana, por cierto, y les comentaré después. A la señora Lavinia Figueroa, su directora del Programa Nacional de Competitividad, también al señor Sergio López, de la Dirección de los Servicios de Comercio e Inversión del Ministerio de Economía, representantes de todas las empresas privadas, usuarios de los regímenes especiales en Guatemala, representantes de empresas que desarrollan zonas francas en Guatemala, invitados especiales, damas y caballeros, en nombre del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, les mando un cordial saludo. Nos encantaría estar en Guatemala en este momento, pero cuenten con nuestra presencia porque ya tenemos una oficina muy competitiva y para nosotros es un honor estar apoyando a Guatemala, al Ministerio de Economía y al Programa de Competitividad en este reto muy importante. Así que la primera pregunta que yo quiero hacernos es, ¿por qué nos importan las zonas francas? Claramente no hay país en el mundo que haya tenido un desarrollo sostenible y efectivo si no hubiera tenido una política industrial adecuadamente implementada. Esto crea una base de manufactura competitiva y genera empleo para cientos de ciudadanos. Y el ejemplo que les puedo poner es el ejemplo de Corea. Hace 2 generaciones, hace unos 40 años, 50 años, Corea tenía niveles de ingreso muy similares a los de Guatemala. Pero logró hoy en día posicionarse no solo como un país de altos ingresos, sino un país desarrollador de altas tecnologías innovadoras, y que hoy aprendemos mucho de él. Así que nosotros tenemos que reflexionar cómo podemos hacer esto mejor. Y para nosotros, el BCIE, nosotros apoyamos a los países miembros, a los países de Centroamérica, para generar políticas de desarrollo productivo eficientes y efectivas. Por eso el asocio con el Ministerio de Economía y Pronacom es muy importante. Hoy Guatemala
como lo dijo muy bien Lishen antes, ha generado una maratón, diría yo, de aprobaciones en cambios legales. Y esto es muy importante porque da una señal de confianza sobre la mejora, sobre la modernización del marco institucional y en este caso habilitando la implementación de nuevas zonas francas, que esto le puede dar al país una nueva gama de ventajas competitivas. Así que nosotros vemos con buenos ojos este momento que está viviendo Guatemala, generando un marco institucional para hacer negocios. Y a lo que nosotros como Banco de Desarrollo nos interesa es cómo podemos ser parte de esta dinámica que permite incrementar la productividad y que esto a su vez va a verse reflejado en el desarrollo de los ciudadanos y del sector privado. Nosotros recientemente, y los invito a que visiten la página web o que nos siguen en Twitter, elaboramos un informe de cadenas de valor, donde como una región, lo que nos interesa saber es cuáles de aquellas cadenas de valor que están en la región pueden crecer más, pueden innovar. Y lo que encontramos es que las condiciones habilitantes para que estas cadenas puedan crecer requieren de acciones normativas, leyes como las que mencionó Lishen, también regulatorias y de programas que permitan implementar todas estas acciones en ventajas concretas y atraer inversiones estratégicas. Nosotros vemos que las zonas francas son un instrumento para generar esas condiciones de una manera rápida, controlada y, por qué no decirlo, de una manera experimental. Nosotros como un banco regional vemos también las zonas francas como una puerta hacia la región. Así que de nuestro punto de vista no vemos zonas francas en Guatemala, vemos una entrada en Guatemala para poder producir y comerciar en toda la región de Centroamérica. Y ahí les quiero recordar que el principal socio de todos los países de Centroamérica será muy bien Estados Unidos, pero el segundo socio más importante es la región de Centroamérica como tal. Entonces es muy importante que podamos pensar cómo nos complementamos. Ahora la pregunta que todos ustedes se harán el día de hoy, ¿qué puede hacer el BCIE? Primero es recordarles, el Banco Centroamericano de Integración Económica es nuestro banco, es el Banco de Guatemala, es el banco de los guatemaltecos. Y nosotros hemos apoyado en iniciativas relacionadas con zonas francas o con el área del sector productivo, desarrollo del sector productivo, en 4 grandes áreas. Voy a poner algunos ejemplos. Uno es generando estudios que permitan elevar las condiciones que les mencioné o implementar o atraer inversiones estratégicas. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del Golfo de Fonseca, donde está El Salvador, Honduras y Nicaragua, y se ha identificado cómo se puede generar un crecimiento sostenible a través de iniciativas que incluyan la cadena de la pesca, el desarrollo turístico y en específico el desarrollo agroindustrial, donde hay posibilidad de armar zonas francas. Número 2, si este tipo de estudios se podrían hacer con el conocimiento de los otros países miembros del BCIE, podríamos aprovechar el conocimiento global que el banco tiene a disposición. Como ustedes saben, el Banco Centroamericano de Integración Económica lo componen los 5 países de Centroamérica, más otros países de la región de Latinoamérica, de la región SICA. Está República Dominicana, está Panamá, está Colombia, Argentina, México, Belice, Cuba, pero también está España, está Corea y está la República de China, Taiwán. Entonces, el asocio entre nosotros y también con los países que han dado esos pasos, puse el ejemplo de Corea, les puedo poner un ejemplo de cómo trabajamos. Corea creó un trust, un fideicomiso de donantes, donde ellos financian el desarrollo de iniciativas para promover las mejoras de las cadenas de valor, de la infraestructura y el desarrollo de nuestros países. Y se generó un estudio para poder identificar cómo crear un clúster biotecnológico en la región. Después de lo que vivimos hace un año y meses con la pandemia, vemos que en la región necesitamos más condiciones para vacunas, más condiciones para la industria farmacéutica y para la biotecnología. Entonces, contar con este socio es importante. Número 3, también nosotros promovemos la base que ya existe y como lo decía muy bien Lishen antes, ella hablaba de la diversificación, de la sofisticación de los negocios y para eso también la promoción de las inversiones. Déjeme decirle que el ministro de Economía, el viceministro de Inversión y Competencia y el director de Competitividad estuvieron presentando el caso de Guatemala ante más de 100 inversionistas en la República Dominicana y teniendo una visión nuevamente regional, porque una inversión en Guatemala es una inversión que le va a beneficiar a toda la región.
y lo hacemos a través de eventos de promoción. Y lo último, que realmente es el corazón del banco, y si se dan cuenta lo pongo de último porque es lo último que viene después de un gran trabajo, que es el financiamiento de proyectos. Entonces, este es el corazón de la reunión del día de hoy, que ustedes puedan entender, somos un banco, no somos cualquier banco, y que Astrid les pueda poner a disposición cuál es la gama de instrumentos para el desarrollo del sector privado que hoy tenemos. Cómo nos podemos acercar a ustedes y cuenten con los datos de Astrid, nuestros datos, para poder acercarse y poder identificar cómo podemos apoyar. La pregunta última es cómo creamos este ecosistema, y este ecosistema lo vamos a hacer trabajando y apostándole al país, apostándole a la región. Así que yo les quiero dar las gracias por este momento y quiero desearles que esta reunión sea muy productiva, y les agradezco el interés del banco para que puedan apoyar las cadenas de valor y el desarrollo de las zonas francas en Guatemala. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Díaz por sus palabras, su capacidad de síntesis y esta sinergia que generamos entre el Ministerio de Economía y el BCIE. A continuación, para entrar en materia, quiero introducir a la licenciada Astrid Ibarra, punto focal de la gerencia del sector privado del BCIE en Guatemala, quien hará una presentación sobre el portafolio de insumos financieros que ofrece la institución para el sector privado. Licenciada, bienvenida. Días a todos, es un gusto estar esta mañana con ustedes para presentarles al BCIE, presentar lo que hacemos y las acciones que podemos canalizar en Guatemala. Traigo por acá una presentación, agradeceré ahí el apoyo para colocarla y empezar con la misma. Para tener un poco más de movilidad y también acercarme con la otra ala, voy a movilizar por acá. Bueno, esta es una presentación desde la gerencia del sector privado del BCIE en Guatemala y la vamos a dividir en 6 partes. Vamos a hablar un poco de qué es el BCIE para que ustedes lo conozcan. Probablemente lo han escuchado muchas veces, pero es importante que conozcan qué hacemos. Luego ya vamos a entrar a hablar acerca de las opciones que tenemos de financiamiento. Vamos a hablar del financiamiento directo a las empresas, cómo lo manejamos. También tenemos una opción de financiamiento para la preinversión. Esto es para cierto tipo de proyectos que requieren de estudios técnicos que lo soporten y que pueda llevarse a un banco para la búsqueda de financiamiento. Vamos a hablar del financiamiento intermediado, que es a partir de qué montos, con quiénes lo trabajamos en Guatemala. También tenemos opciones de asistencia técnica, que está amarrado al financiamiento intermediado. Y por último, vamos a tocar el tema de la asesoría y la parte de la gestión de conocimiento, que también como Banco de Desarrollo nosotros hacemos en Guatemala. Empezamos con qué es el BCIE. Nosotros somos un banco multilateral de carácter supranacional, que tenemos más de 60 años. Se inició con el aporte de los gobiernos de los países de Centroamérica, que son considerados los miembros fundadores, desde Guatemala a Costa Rica. Y posteriormente en estos 60 años se han ido adicionando otros países que han hecho aportes al patrimonio del BCIE. Hoy por hoy, pues tenemos siempre en la región de las Américas. Naturalmente, por la región del SICA, pues ingresaron Panamá y República Dominicana, pero también están como miembros México, Colombia, Argentina y Cuba. Fuera de las Américas, pues tenemos también otros miembros muy relevantes, España, China, Taiwán, y el último fue Corea del Sur, que hizo un aporte relevante para el patrimonio del BCIE en tema monetario, pero también en tema de atracción de conocimiento para la innovación y la tecnología. Esto fue materializado en el año 2019. Nuestra sede está en Tegucigalpa, Honduras. Sin embargo, tenemos oficinas de representación tanto en toda Centroamérica, Panamá, República Dominicana. La última fue en China, Taiwán, y pues en estos momentos ya se están en todos los preparativos con el tema de abrir la oficina en España. Entonces, esto nos hace cercanos.
como bien comentaba nuestro vicepresidente Jaime Díaz, pues somos un banco que tenemos ciertas características y que nos da una ventaja competitiva. Tenemos más de 60 años en este negocio, conocemos muy bien la región. Se me fueron todas antes. Dado que tenemos estas oficinas en cada uno de los países de Centroamérica, pues estamos cercanos, ¿verdad? No es que tengamos una oficina pues situada solo en Tegucigalpa y estemos ajenos, estamos cercanos. Tenemos amplio conocimiento del mercado, ¿verdad? En el caso de los préstamos a nivel empresarial, tenemos un equipo sólido de expertos para la estructuración de estas operaciones. No somos novatos en esto. Y hablando un tema de cifras, es que tenemos una cartera bastante robusta y es una cartera que está calificada. La última calificación que tenemos es del mes de septiembre, donde con la agencia de Standard & Poor's tenemos AA de calificación. ¿Y qué significa esto en términos reales? Que nuestros activos, o sea, los créditos que nosotros otorgamos, son créditos sanos. Son créditos que son considerados que tienen buena calidad crediticia, que no reflejan que el tema de mora está totalmente controlado. Son carteras sanas, eso quiere decir también que nosotros velamos mucho en el otorgamiento de los créditos, quiénes son nuestros deudores, hacemos el análisis correspondiente y eso se refleja a la hora de que hacen la calificación. Somos la institución supranacional más grande de la región y eso también pues nos permite atraer, tenemos también, aparte de los países miembros, pues tenemos también varias fuentes externas con las que trabajamos. Agencias, por ejemplo, la Agencia de la Cooperación Alemana, que trabaja mucho con nosotros, que confía en nosotros, entonces nos traslada en algunos casos, si tiene apetito por ciertas áreas, algunos recursos para que nosotros los administremos. Eso habla también de la confianza de otras fuentes para nosotros en Centroamérica. Bueno, aquí como parte de lo que se conoce del BCIE, generalmente ustedes pues tal vez lo que más han escuchado es pues BCIE operaciones del gobierno. Y sí, 80% de nuestra cartera corresponde al sector público. Solo un 20% corresponde a operaciones del sector privado. Y eso pues es una constante que se mantiene en casi todos los países de Centroamérica. Y a raíz pues, de la evaluación de la importancia que tiene el sector privado en la generación de inversión y en el desarrollo y el crecimiento, pues el banco decidió en el año 2019 hacer una separación entre lo que era la cartera, entre lo que era la gerencia. Nosotros estábamos todos bajo una misma sombrilla. Y en el 2019 decide dividir gerencia de sector público y gerencia de sector privado, como lo tienen otras multilaterales. Por ejemplo, BID, pues tiene BID para operación sector público y BID Invest para privado. Nosotros empezamos en el 2019 a hacer estos cambios. Y de ahí empezamos a trabajar en personalizar los productos y servicios financieros para los clientes, para que también el tratamiento que se le dé al momento del análisis de las operaciones pues sea diferenciado a lo que requiere el sector privado. Vamos a ver, pues ahora, los productos que tenemos para sector privado. Vamos a empezar con el financiamiento directo. Tenemos esta opción de préstamos directos para financiar ciertos proyectos, ciertas obras del sector privado a partir de determinada escala. Escala en relación a monto. Ciertas operaciones que requieren un financiamiento que esté más o menos superior a los 20 millones de dólares. Estos son los tipos de préstamos que se van de vía directa. Acá son préstamos que trabajamos a la medida. Entonces acá vemos cada solicitud, las características, cuál es el segmento y diseñamos los plazos del préstamo a la medida. Esto va a estar de acuerdo a la naturaleza del proyecto, al modelo financiero, si el proyecto está asociado a un contrato
por ejemplo, para la producción de energía que tiene un plazo determinado y que a partir de la construcción de la planta empieza a generar, nosotros evaluamos ese caso en relación a esas características para poder hacer el préstamo a la medida y que sea conforme a que el prestatario empiece a recibir los ingresos para poder hacer el repago de la deuda. Igual, ¿verdad? Si se tiene contemplado un periodo de construcción para que se empiecen a generar los recursos, pues nosotros también lo consideramos dentro del periodo de gracia. Disculpen que no tengo mucha habilidad en... Ay, ahora se me fueron todas. Bueno, voy a seguir con lo de las garantías. Las garantías también son de acuerdo a las características del proyecto. Voy despacio, lo voy a dejar ahí. Acá, como son préstamos que se trabajan respecto al proyecto, no nos vamos contra el balance del deudor, es decir, contra la información de la operación que ya exista vigente. Si se va a construir algo nuevo, activos nuevos, entonces nosotros, con base a esa información, podemos diseñar un mecanismo de garantías que pueda estar atado a un fideicomiso de garantías, por ejemplo, en donde ahí se trasladen los activos que se vayan construyendo conforme el proyecto avance. También podemos trabajar un fideicomiso de administración de flujos y de pagos, donde podamos aportar ahí los derechos de los contratos que en caso existan por el tipo de proyecto, y que esos flujos vayan a ese fideicomiso para el repago de la deuda. Entonces son préstamos no tradicionales como los que generalmente se dan para otro tipo de proyectos. No, estos que requieren un tratamiento diferenciado, los trabajamos de esa forma. Otro tema, la tasa de interés. La tasa de interés la manejamos variable. Nosotros hoy por hoy en el BCIE pues trabajamos con la tasa de referencia LIBOR y ponemos una LIBOR más cierto número de puntos. Nuestras tasas hoy por hoy son públicas. Aquí me permití poner el link que redirige directamente a nuestra página web. Uno puede entrar ahí, buscar cuáles son las tasas de interés actuales, aunque esas tasas son indicativas para un trimestre. Nosotros cada 3 meses tenemos un comité que hace la evaluación de las condiciones financieras. Estas tasas pueden servir en el momento en que se está planificando la obtención de un financiamiento, pueden servir de referencia para entrar, ver la tasa y poder así construir los modelos financieros. Acá, nosotros estas que son indicativas, pues tienen, como son generales, van hasta plazo de 12 años, pero eso no es limitativo, como les comentaba anteriormente. En el caso de los préstamos directos, como los evaluamos 1 a 1, nosotros podemos manejar plazos mucho más allá de los 12 años. En mi experiencia dentro del BCIE, he visto plazos de 15, de 18, de 20 años. Va de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Acá comentarles que como estamos hablando de montos de financiamiento mayores, arriba de 20 millones de dólares, este tipo de préstamos nosotros estilamos ir siempre acompañados. Tenemos un reglamento general de crédito que sí nos establece que para sector privado, que en este caso no contamos con una garantía soberana, tenemos que ir siempre acompañado de una o más entidades bancarias. Va a depender de acuerdo a qué tan grande es ese financiamiento para saber los tickets que cada banco pueda tomar. Entonces vamos siempre acompañados, ya sea de un banco local que quiera estar con nosotros o bien de alguna otra multilateral. Y también importante comentarles que del monto total del proyecto, nosotros sí buscamos que el desarrollador aporte al menos cierto porcentaje en la construcción del proyecto. Esto es muy importante para nosotros los bancos como financiadores, porque refleja la confianza que también el desarrollador tiene en el proyecto.
Generalmente se estila una regla del 30-70, que al menos un 30% sea aportado por el desarrollador. Ese aporte puede venir tasado en tierras, en los estudios que él mismo haya tenido que hacer y haya pagado por su cuenta, en algunas otras inversiones que ya ha iniciado, se puede evaluar y buscamos que sea al menos un 30%. El 70%, que es un porcentaje importante, es la parte que se puede financiar. Y se puede financiar, en el caso de los directos, a través de más de 2 bancos. Bueno, y dentro de los préstamos directos, hay diferentes préstamos directos. Voy a ir explicando uno por uno. Tenemos el caso de los préstamos cofinanciados. En estos préstamos cofinanciados hablamos de 2 entidades bancarias que participan. Entonces, determinamos cuánto es el monto, las características y buscamos a otra institución bancaria que tenga el apetito por atender la operación y acordamos en atender ese financiamiento. Generalmente, estos préstamos cofinanciados pueden trabajarse con contratos diferentes. Por ejemplo, el banco comercial puede venir y trabajar su contrato por aparte y en el caso de la multilateral, en el caso nuestro, trabajar con contrato diferenciado. Luego ya entramos a los préstamos estructurados. En préstamos estructurados hay de diferentes tipos. Por ejemplo, hay por tramos. De acuerdo a las características del financiamiento, ahí podemos trabajar bajo un solo contrato. Un préstamo A, por ejemplo, que pueda ir cubierto por instituciones locales para ser fondeado en quetzales, por ejemplo. Y que cubra esa parte, la primera etapa del proyecto que por ciertas características que fueron analizadas requiere que vaya financiado con moneda local. Bueno, en esa parte la puede cubrir un tramo la banca local y luego el segundo tramo puede venir de banca multilateral fondeado en dólares. Por ejemplo, el proyecto empieza, si es un plan de expansión, empezó ya a producir, empieza ya y sus ingresos van en dólares, pues ya le permite poder hacer el repago de la deuda en dólares, entonces ya podría cubrir esa parte en dólares. Entonces, este es un ejemplo de préstamos estructurados por tramos. El otro que tenemos, bueno, préstamos sindicados. En préstamos sindicados estamos hablando de que somos más de 2 bancos, formamos un sindicato de bancos, generalmente 4, bueno, de 3 a 5 es lo que yo he visto. Todos deciden homologar las mismas condiciones del financiamiento. Se designa a un líder estructurador, porque ya se podrán imaginar 5 bancos, 5 áreas técnicas de banco, 5 áreas de análisis de banco poniéndose de acuerdo, es algo complicado. Entonces, se designa a un banco líder estructurador de la operación que elabora una carta mandato donde pone pues todas las condiciones que son para atender la deuda, una tasa indicativa, plazo, las condiciones, y bajo esa carta mandato trabaja con el resto de los bancos. Entonces, es él el que tiene el contacto directo con el desarrollador, solicita la información, la revisa de inicio y ya filtrada se la traslada a los otros bancos que aceptaron y dieron la anuencia de participar en la operación. Estamos hablando de operaciones que generalmente acá van a requerir más de 60 millones de dólares de financiamiento. Entonces, ahí pues requerimos tener varias ventanas abiertas de diferentes bancos para financiarla y también para compartir el riesgo. Siempre dentro de la modalidad de créditos sindicados, pues tenemos los préstamos tipo Project Finance. Este tipo de préstamos es generalmente es para proyectos de inversión nuevos que van a surgir a raíz de algún contrato que fue adjudicado, alguna concesión,
Y este tipo de financiamientos, la empresa deudora es una empresa que nosotros le llamamos, es una SPV, es una sociedad de propósito especial que es nueva y que ha sido creada específicamente para realizar el proyecto. Su razón de ser es solo realizar el proyecto, financiarlo, ponerlo en operación, y también tiene pues un tiempo de vida determinado. En este caso, hay, por supuesto, que hay desarrolladores que están detrás de esta SPV. Un desarrollador que tenga la experiencia técnica, desarrolladores que tengan el músculo financiero, que conozcan de la tecnología, que sí existen y que pues también van a ser evaluados, pero la empresa que va a solicitar el préstamo al banco llega limpia. Y llega limpia precisamente para hacer ese proyecto. Y fue pues adjudicada con un contrato, y ese contrato pues se podrá trasladar a un fideicomiso de ignorar los derechos a un fideicomiso de garantía, y pues ahí se armará. Pero esa es la característica del Project Finance. En este tipo de proyectos, generalmente asociados a obras mayores o nuevas tecnologías, nosotros como banco estilamos, no solo trabajamos lo que es el análisis financiero como tal, sino también nos vamos al análisis técnico que soporte este tipo de obras. Entonces, los bancos multilaterales, en nuestro análisis, en la debida diligencia que hacemos, hacemos una parte de conocimiento del cliente que es vital, ¿verdad? Tanto de la empresa, los socios que están detrás, qué experiencia tienen, nos fijamos mucho, eso da como mucho confort, qué experiencia tienen realizando este tipo de proyectos, si es una tecnología nueva, si hay detrás algún grupo empresarial que pueda ser, aunque tal vez no el socio que aporte la mayor cantidad, pero que sea el que aporte el conocimiento, es el socio estratégico. Y la otra parte son los estudios técnicos. Tenemos una fase de debida diligencia en materia técnica, ambiental y social también, que es muy importante hoy por hoy. En las multilaterales es algo que evaluamos con mucha seriedad para los proyectos grandes por el impacto que tiene. Entonces sí pedimos que dentro de la presentación de información que nos trasladen, pues que vaya reportes de ingeniería. Estilamos también, dependiendo de la magnitud de la obra, hacer contratación de asesores independientes, porque puede llegar el desarrollador pues con su paquete de estudios bajo el brazo que soporten al proyecto, pero a veces, en algunos casos, hay algunos estudios que ya están desactualizados, ha pasado cierto tiempo, o lo han hecho empresas que ya no tienen presencia en la región. Entonces, nosotros estilamos pedir la contratación de independientes que lleguen y que puedan revisar esta información, validarla conforme a su experiencia, conforme a su conocimiento, y emitir ya un informe para los bancos, donde nos digan, miren señores, pues estas cifras o estos datos se mantienen al día de hoy. Estos datos sí están validados conforme a la experiencia internacional para este tipo de proyectos de infraestructura o de tecnología o de transporte, y eso para nosotros es bien importante porque nos da el confort técnico, porque nosotros somos bancos, financiadores, pero pues no somos expertos ya en ciertos aspectos de infraestructura. Aunque si bien el banco a lo interno tiene un área donde tenemos un especialista en energía, tenemos un especialista en temas de infraestructura, pero son especialistas validadores de información para financiamientos. Y nosotros lo que queremos saber, que nos ven a contar, el ingeniero independiente es pues su opinión de validación. Entonces, esos son ejemplos de los 4 financiamientos directos que nosotros trabajamos. Cada caso que surge es una nueva oportunidad de generar pues un préstamo a la medida, pero son más o menos las condiciones generales que manejamos. Aquí traje un ejemplo para ver un poco de cómo es un traje a la medida. Este fue uno de los préstamos que se aprobaron
antes de la pandemia y lo dimos a Colombia, que es país miembro. Es una autopista de Altos de Magdalena con peaje dentro del programa de 4G en Colombia. Acá, ¿qué fue lo que financiamos? Financiamos el diseño, la construcción, la financiación y reversión del corredor Alto de Magdalena. Eran 190 kilómetros. Y acá se dio una concesión con recaudo de peajes. La inversión total para esta obra era casi de 510 millones de dólares y incluía una parte de mejoramiento, 133 kilómetros, rehabilitación 34 y se construyeron casi 23 kilómetros nuevos. ¿Quién dio la concesión al privado? Pues la agencia en Colombia se llama Agencia Nacional de Infraestructura y fue la que la otorgó. Acá, ¿cómo fue este préstamo? Fue un préstamo sindicado, se hicieron tramos, sindicado todos bajo un mismo contrato. Generalmente importante, cuando hablamos de financiamientos de esta magnitud, se maneja ley Nueva York. No manejamos ley local, sino ley Nueva York, estos contratos para que esté homogenizado para todos los participantes. Entonces acá se tuvo tramos en dólares, pero también se tuvo tramos en pesos colombianos. Y pues los ingresos de esta autopista de peaje venían por peajes, aportes de la agencia y por la propia explotación comercial de la autopista. Entonces se hace la evaluación de esos ingresos en el modelo financiero, que para nosotros es bien importante para que soporte ese servicio de la deuda, que se pague la deuda. Otra cosa súper importante es los contratos de operación y mantenimiento, ¿verdad? Porque generalmente en la construcción se suele contratar a un EPCista que haga el equipamiento, Equipment Procurement and Construction es el nombre en inglés, y este contratista se encarga de todo y entrega ya el paquete. Pero luego viene la segunda parte, que es la operación y mantenimiento. Y para que la obra pueda seguir generando ingresos, tiene que tener un excelente contrato de operación y mantenimiento. Entonces, cuando se trabajan estos fideicomisos de pago y se hace una cascada de pagos, ¿verdad? Pues el tema el pago de la deuda es un tema prioritario, pero el tema también de operación y mantenimiento es otro relevante, porque mientras esté bien la obra, pues va a seguir generando los ingresos necesarios para nosotros como financiadores y para el privado, obviamente. Entonces, este es un tipo de financiamiento. Ay, mil disculpas. Ok. Otro que financiamos fue una planta de gas natural en Panamá. Acá fue la construcción, financiamos construcción, instalación, operación y explotación. Una planta de ciclo combinado, 380 megas. Y también la planta y la terminal de almacenamiento de gas natural licuado con capacidad de 180,000 metros cúbicos en Colón, Panamá. El costo total de este proyecto se acercó a los 1,000 millones, 995. Acá nosotros fuimos el líder estructurador del crédito sindicado y nosotros del financiamiento de esta obra, pues tuvimos un ticket. Nuestro monto del crédito fue de 140 millones de dólares. Aquí nosotros trabajamos en el financiamiento con otros bancos. Estuvo IFC, que es la ventanilla para el sector privado de Banco Mundial, Bancolombia y también Banco General. Entonces, 4 bancos participamos en este financiamiento. Acá la planta pues genera energía y esa energía pues la vendía tanto a empresas públicas de Medellín y Naturgy. Aquí importante comentarles también que yo les hablaba de que evaluamos a los sponsors, a los desarrolladores de los proyectos, pero también evaluamos quién va a ser el comprador, ¿verdad? Del producto que se genere con el proyecto, ¿verdad? Si estamos hablando de un contrato de energía, pues eso ya está establecido bien, hacia dónde va a ir la venta de
la energía, ¿verdad? Ya es un contrato cerrado. Y también el hecho de contar con actores pues de trayectoria y que se mueven dentro de los segmentos, eso también ayuda a dar confort a nosotros los bancos en el momento de una evaluación de una operación. Y bueno, ahora contarles que obviamente este tipo de proyectos que requieren hacer inversiones fuertes también en estudios, ¿verdad? Porque hacer un estudio de esta obra también, para este tipo de obras también requiere hacer una inversión considerable. Y muchas veces, aunque los grupos empresariales puedan tenerlo ya como previsto, hacer o presupuestado, hacer ciertas inversiones en preinversión, otras veces no tienen la totalidad o bien también por alguna decisión estratégica deciden involucrar a alguna banca multilateral desde el inicio de la obra también para acompañar y también para hacer visible un poco su proyecto. En este caso, nosotros tenemos esa opción de financiamientos para preinversión. Aquí está orientada para estudios finales o especializados de proyectos. Nosotros acá sugerimos que por lo menos la primera parte, la de preinversión o ciertos estudios iniciales, esos sí sean realizados por el propio desarrollador. También les sirve pues como un termómetro a ellos para evaluar y tomar decisiones acerca de si van a realizar en ciertas etapas iniciales los proyectos. Entonces, acá, ¿qué ventaja tiene? Que este tipo de financiamiento se otorga una gracia de 1 año, tanto en pago de capital como de intereses. ¿Cómo funciona esto? Es 1 año. Antes de pasar, ¿cómo funciona? Acá la garantía, como estamos hablando todavía de un proyecto que está en proceso, que no sabemos si se va a realizar, no nos vamos contra una garantía de balance del desarrollador o una garantía fiduciaria o una garantía hipotecaria. Acá lo que pedimos es una garantía de aval bancario que el desarrollador presente al banco para respaldar este financiamiento. ¿Qué pasa? Bueno, tiene este año, pues cuando llega y decide hacer la solicitud de financiamiento, pues ya nosotros esperamos o le aconsejamos previo a que lo haga, que ya haya indagado de quiénes serían las firmas consultoras que podrían realizar este tipo de trabajo para que pueda tener ya un camino avanzado en ese sentido de no empezar de cero, sino que ya tenga bien definido qué es el producto que desea y que pueda obtener el resultado del estudio en un periodo de 1 año. Y de ahí también que tenga previsto que al momento de decidir tomar la decisión de si desarrolla el proyecto, acá tiene la opción de venir y decidir que lo va a financiar con el BCIE. Ok, si lo financia con nosotros y los estudios pues dan que es un proyecto viable, ¿verdad? También que está soportado técnicamente, se puede trabajar el financiamiento ya directo y este monto del financiamiento de preinversión se puede trasladar al nuevo financiamiento. Entonces aquí le da una ventana de espacio de trasladar este costo financiero al nuevo préstamo. Ahora, pero puede pasar también que decida, no lo voy a realizar, pues los estudios indican que, por ejemplo, un estudio geológico, aquí me encontré cierto tipo de tierras que esto me va a dar un problema en futuro, por ejemplo, o bien no lo voy a hacer con el BCIE, sino lo voy a hacer con un banco local o con otra institución. Bueno, en ese caso, pues, ¿qué pasa con este financiamiento? Pues ya se vuelve un préstamo bajo las condiciones que el BCIE tiene para el sector privado. Entonces ya decidimos trasladarlo a un préstamo, dependiendo del monto, puede ser de 1 hasta 5 años, y la tasa de interés a aplicar será pues la que esté vigente en ese momento. Entonces ahí ya se vuelve ese tipo de financiamiento. Nosotros estilamos trabajar pago de capital de forma trimestral, al igual que los intereses. Entonces ya pasaría bajo ese esquema. Aquí da esa opción de 1 año, ¿verdad? Es una opción que es de considerar para este tipo de proyectos que sean de gran escala.
Y bueno, ¿y qué pasa con los otros financiamientos que no son de 20 millones? ¿Verdad? Estamos hablando de alguien que requiera 3 millones de dólares o cantidades menores o mayores hasta 20 millones. Pues también tenemos la opción, tenemos la modalidad y nosotros le llamamos financiamiento intermediado. Acá es para atender solicitudes por montos menores y lo trabajamos a través de las instituciones financieras en el país que tienen una línea de crédito vigente con nosotros. Nosotros este producto de línea de crédito es un producto ya establecido, ya empaquetado, que tenemos con algunos bancos en el país y tiene diferentes destinos, nosotros les llamamos programas, que pueden ser utilizados para atender diferentes segmentos de acuerdo a la naturaleza de cada institución financiera y al apetito que tenga. Actualmente tenemos 4 intermediarios financieros en Guatemala, trabajamos con Banrural, con Banco Industrial, con Banco GIT y con Banco INB. Estas 4 instituciones tienen su línea de crédito vigente, la utilizan regularmente, son líneas de crédito de montos considerables, por lo que pueden, y bueno, conforme la utilizan, como es una línea de crédito revolvente, nos piden un desembolso, cuando se repaga, tienen esa disponibilidad de recursos para poder ser utilizadas. Diferentes destinos, vamos a ver más adelante, son 14 destinos que podemos financiar. Muchos de ellos van para la MIPYME, pero vamos a ver MIPYME porque, ¿qué es MIPYME para nosotros? Que es bastante amplio. Y en este caso, por ser intermediado, cada solicitud de crédito pues, se presenta de forma directa en estas instituciones financieras. Aquí nosotros actuamos como banco de segundo piso y es la institución financiera la que se encarga de atenderlo, analizarlo y también pues establecen el tipo de garantías y la tasa final a aplicar. Dentro de los programas de intermediación o los destinos, pues aquí les muestro a qué está enfocados. Apoyo a la MIPYME, tenemos fomento a sectores productivos, esto es mucho de capital de trabajo, vamos a ver, comercio exterior, también en corto plazo, hay factoraje, hay vivienda y hay para financiar también obras municipales o comunitarias. Entonces, en la línea, a través de los bancos se pueden financiar estos destinos, depende de la demanda que se reciba y pues del apetito que tenga cada institución financiera para atender cada uno de estos segmentos. Tenemos bancos que manejan muchos sectores productivos, comercio exterior, otros que manejan mucho apoyo a la MIPYME, por ejemplo, dependiendo a su naturaleza. Voy a ampliarles acerca de la facilidad de apoyo a la MIPYME. Esta facilidad es uno de los programas nuevos, lo sacamos el año pasado como respuesta del banco para el tema de la pandemia COVID. Y acá pues lo diseñamos, pues es muy amplio, es a la MIPYME, pero aquí lo trabajé solo para pymes. Está para empresas que tengan, para la pequeña empresa hasta 50 empleados o bien mediana empresa hasta 200 empleados. Entonces da un rango ahí considerable. En el caso de pequeña empresa se pueden financiar hasta $200,000, pero en la mediana hasta 5 millones de dólares. Acá, uno de los diferenciadores de esta facilidad versus los otros programas que nosotros manejamos es el plazo. Generalmente nosotros para operaciones a la MIPYME teníamos plazos hasta 3 años para capital de trabajo. Aquí decidimos ampliar 2 más, hasta 5 años. Eso ayuda en las cajas de las empresas y un periodo de gracia de hasta 2 años. Aquí también hay una diferencia. Nosotros teníamos antes un plazo para MIPYME máximo en ciertas ocasiones hasta 1 año. Aquí se amplía hasta 2 años. De este programa nosotros hemos colocado en Guatemala 31 millones de dólares desde julio del año pasado a la fecha y generalmente se ha movido muy bien. El último desembolso que realizamos fue a Banrural el mes pasado por 10 millones de dólares que lo han estado
moviendo satisfactoriamente. La tasa. ¿Qué pasa con estos programas intermediados? Siempre me preguntan, ¿y cuál va a ser la tasa final al beneficiario? Pues por lo que les decía, de que es tramitado por la banca local, la tasa la fijan ellos. Sin embargo, en este programa, nosotros sí, en las negociaciones que tuvimos el año pasado con las instituciones financieras, establecimos que la tasa final a aplicar fuera inferior a la tasa activa promedio que se tenía en el sistema bancario para la MIPYME antes de la pandemia, con el propósito de que fuese trasladado beneficio también de tasa para la MIPYME, porque el espíritu de esto es apoyar en este momento por COVID. Sectores productivos, este es para empresas que tengan más de 200 empleados y requieran préstamos a partir de 1 millón. Plazos en inversión fija, pueden ir hasta 12 años, con 2 años de gracia, y en capital de trabajo, 18 meses, 0 gracia. Bueno, estos son 2 ejemplos de programas intermediados, pero como les mencionaba, tenemos bastantes más, pero adecuado al público. Y asistencia técnica de programas intermediados. Les cuento que algunos programas de intermediación vienen con bolsones de recursos no reembolsables para apoyar ciertos segmentos. Estos recursos no reembolsables son dados por nuestras fuentes externas que tienen apetito para ciertos sectores y nos dicen, bueno, tomen esta cantidad, por ejemplo, 16 millones de dólares para ser repartido en la región en cierto tipo de proyectos. En el pasado tuvimos un programa para energía renovable, que es MIPYMES Verdes 1, también tuvimos Dinámica, que es para apoyar a los emprendedores. Entonces, tenemos estos fondos y nos ocupamos en colocarlos en toda la región estos van directamente a las empresas. De los programas que tuvimos, MIPYMES Verdes 1, que estaba orientado a apoyar con recursos para estudios de diseño final para empresas que tuvieran proyectos de energía renovable hasta 5 megas. Inició en el año 2012, terminó en 2015, fue muy exitoso en Centroamérica y como tal, pues se decidió trabajar una nueva fase. Este programa lo íbamos a lanzar el año pasado, pero debido a la pandemia tuvo que suspenderse, pero estamos ya en aprobación final. ¿Y por qué lo traigo hoy? Lo traigo hoy porque pueden verse algún tipo de relación en el tema de usuarios de zonas francas que pueda aplicarse, por ejemplo, en temas de eficiencia energética o, por ejemplo, si desean instalar algún sistema fotovoltaico en los techos de las naves industriales, podría aplicar, así que se los traje para presentárselos. Acá, dentro de los destinos elegibles, pues se puede dar asistencia técnica para auditorías energéticas. ¿Cuánto? Hasta $7,000. O estudios de factibilidad de proyectos de energía renovable hasta 5 megas, ¿verdad? Y podría ser el fotovoltaico, hasta $40,000. La novedad que va a tener en este nuevo lanzamiento, MIPYMES Verdes 2, es que va a traer proyectos de producción más limpia. Acá todavía no tengo el dato de cuánto va a ser o qué tipo de proyectos, que es precisamente lo que está en este momento en revisión. ¿Cómo se trabaja en estos casos? Pues MIPYMES Verdes, que tiene recursos de la Unión Europea y cooperación alemana a través de KfW. KfW ha contratado a una empresa, a una firma, que es la que va a realizar el análisis de las solicitudes. Nosotros en cada país, cuando esto ya salga, cuando ya tengamos el lanzamiento, nos vamos a encargar de promocionar la iniciativa y empezar a recibir las solicitudes. Se trasladan a esta firma consultora para que haga la evaluación y de ahí, pues, los proyectos que resulten elegibles, pues ya se trabajará lo que es la asignación de los recursos. Auditorías energéticas, aquí entran temas también de equipos, ¿verdad? Si están pensando hacer un cambio de ciertos equipos a tecnología más eficiente, pues se puede dar estos recursos para que un auditor les haga esa evaluación y que ustedes puedan determinar cuánto van a ahorrarse.
Y bueno, en el tema de proyectos de energía renovable, pues que se está trabajando pues, con mucha más frecuencia y que nosotros estamos muy interesados en promover. Y finalmente, pues luego de presentar los productos y que tenemos tanto de forma directa como intermediada, pues está la parte de la asesoría. Nosotros recibimos generalmente pues visitas y consultas de muchos proyectos que están en búsqueda de inversión, algunos que van desde que están en nota conceptual, otros en una etapa pues más avanzada, y nosotros damos el servicio de orientación y de asesoría, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva, para también orientarlos o llevarlos a que puedan hacer bancables sus proyectos. Entonces lo pongo como uno de nuestros servicios que podemos ofrecerles, ¿verdad? Acá pues en las etapas iniciales, al conocer sus proyecciones, podemos sugerir ciertas acciones para madurar sus proyectos en caso aún no lo estén, o si necesitan reforzar ciertas áreas, pues les hacemos las sugerencias que correspondan, ¿verdad? Podemos orientar también de acuerdo al proyecto cuál sería el tipo de financiamiento aplicable para que pueda tomarse en cuenta dentro de sus decisiones. O bien, si ya es un proyecto que pues llega con la madurez y es un proyecto que requiere ya un financiamiento para ser tratado como un préstamo directo, pues empezamos la evaluación de la elegibilidad dentro del banco para poder analizarlo y presentarlo para aprobación. Y pues en el caso de que sea otro tipo de financiamiento que se va por forma intermediada, pues nosotros también podemos referirlos con los contactos que tenemos establecidos con cada uno de los bancos para que puedan empezar a evaluarlos. Es generalmente la forma como trabajamos. Ahí les coloqué mi dirección de correo electrónico para que la tengan y pues puedan realizar sus consultas de sus proyectos o cualquier otro tema que quieran ampliar o que les haya quedado alguna duda de la presentación. Finalmente, quiero hacer una declaración que desde el BCIE estamos comprometidos con impulsar la competitividad sostenible, promover y acompañar a los países en el desarrollo de iniciativas de alto impacto. Guatemala en este caso, y desde la Oficina Regional de Guatemala, como guatemaltecos que somos, especialmente aquellas orientadas a la estructuración de proyectos robustos de inversión, así como a mejorar el clima de negocios que habiliten el desarrollo de proyectos transformacionales. Y de ahí, pues agradecer al Ministerio de Economía por estos enlaces que hemos estado creando, porque deseamos ser parte de esta atracción de inversiones o promoción de inversiones también en Guatemala y también apoyar a los ya existentes para que puedan tener pues otras opciones de financiamiento y también poderles compartir lo que el banco está haciendo a nivel de toda la región. Como mencionaba anteriormente, también tenemos la parte de gestión del conocimiento, entonces también sacamos con cierta frecuencia información sobre estudios o evaluaciones que realizamos que pondremos a disposición del Ministerio de Economía para que pueda hacer la difusión respectiva. Y no me queda más que agradecerles la atención, el interés y a ustedes funcionarios del Ministerio de Economía, muchas gracias. Agradecemos profundamente la participación y presentación de la licenciada Ibarra, tan didáctica, tan clara. Y a continuación daremos paso al espacio de preguntas para nuestros expositores y autoridades, las cuales podrán realizar los presentes y el público participante a través de plataformas virtuales. Para ese efecto, si hay preguntas, por favor, si pudieran levantar la mano y nuestros compañeros se acercarán con micrófono en mano. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo preguntas en relación a
Vamos a ver. La primera, Astrid mencionó que para los financiamientos directos, más algunos puntos, mencionó cuáles. Me gustaría saberlos porque eso va en la segunda pregunta. La segunda pregunta es si estos programas pueden financiar a un mismo grupo, pero que tenga operaciones en Centroamérica y centralizar en un solo país el financiamiento. Mi segunda pregunta. Y la tercera es en relación a los sectores productivos. Mencionó también que el financiamiento se puede dar a los que tengan más de 200 empleados o que requieran $1 millón o más de $1 millón. Yo quiero saber si ese o es así. Es decir, si tienen, como que necesitan más de $1 millón de empleados es elegible. Y la última, si el tema tiene algún costo. Okay, muchas gracias. Bueno, respondiendo a la primera, dentro de las tasas de interés es LIBOR 6 meses y al plazo máximo que tenemos ahorita ahí publicado de 12 años es LIBOR 6 meses más 4.90, ¿verdad? Ahí aparecen en el cuadrito también, aparece a 5 años, a 10 años y a 12. Ahorita no me recuerdo las otras, pero la del plazo máximo que sería para proyectos de inversión es esa. Luego la segunda de el tratamiento de financiamiento para grupos que tengan operaciones en Centroamérica. En el caso de si el proyecto se va a originar en El Salvador, o sea, sí se puede atender sin problema. Ahora, si se va a dar en El Salvador, el proyecto, la gestión debe realizarse a través de la oficina de El Salvador. Aquí es importante comentar que dentro de las evaluaciones que nosotros hacemos, hay una evaluación importante para nosotros que se llama la evaluación de impacto, el IBESIE. Y dentro de esa evaluación de impacto nosotros vamos a buscar cuántos empleos se van a generar, de esos empleos, preguntamos también temas de género. ¿Cuántos de esos nuevos empleos van a ser mujeres, por ejemplo? Y datos muy específicos del país. Entonces, el financiamiento debe tramitarse en el país, pero pues la relación del grupo puede estar en toda Centroamérica, aunque su casa matriz estuviese aquí en Guatemala, pero si el proyecto va a ser para El Salvador, tienen que tramitarse en El Salvador, por ejemplo. Luego, acerca de sectores productivos, para calificar dentro del programa, tienen que cubrirse las dos características, que tenga más de 200 empleados y que requiera más de $1 millón. Y la cuarta se me olvidó. No. Todo lo que es orientación y asesoría es un servicio natural por parte de nosotros. Nosotros no hay ningún tipo de cobro ni de comisión por hacer consultas, llevar a revisión sus casos, ¿verdad? Ahora, esa parte es de la asesoría. Si un préstamo pues ya pasa la etapa de elegibilidad y es aprobado, sí hay, aparte de la tasa de interés, hay comisiones asociadas. Nosotros tenemos una comisión que se llama por compromiso. Esa comisión por compromiso es, si nosotros aprobamos un préstamo para un proyecto de $50 millones y que se tenía previsto desembolsar en los próximos 2 años, si hay algún tipo de atraso en ese cronograma de desembolsos, ahí se activa esa comisión, porque nosotros reservamos ese cupo para Guatemala para dárselo a su proyecto. Y si no se cumple en el tiempo que nosotros teníamos previsto, ahí hay un costo. Entonces, ahí sí hay una comisión. Entonces, se lo cuento. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, por ahí atrás. Muy amable. Gracias, buenos días. Leonela Méndez. Se tiene conocimiento que la LIBOR está desapareciendo, ¿verdad? Y se está incluyendo la tasa SORF. ¿Esta cómo la van a manejar? Y digamos los nuevos proyectos que se están dando ahorita, como los créditos indicados, donde se podría participar bancos locales, ¿qué se está haciendo ahorita? ¿Se están haciendo con la tasa LIBOR o ya se están haciendo con la nueva tasa? Excelente pregunta. En este momento de las negociaciones que tenemos, cuando se saca la carta mandato, se coloca tasa de interés, por ejemplo, tantos puntos básicos más tasa LIBOR
o el índice de referencia que esté vigente al momento de cerrar la operación. Esto lo estamos trabajando para las operaciones que estamos en negociación. Ahora, por ejemplo, con las líneas de crédito que tenemos con los bancos, donde hay un contrato que nosotros renovamos con cierta frecuencia, ahí ya hemos colocado un anexo de intercambio de reemplazo, ¿verdad? Porque es una operación ya vigente, que en el momento que se nos notifique, porque han habido varios cambios de esa fecha. Primero dijeron que iba a ser en el 2020, ahora dicen que va a ser el 2023, ¿verdad? Pero ya estamos dejando abierto ese espacio en los contratos vigentes de que se hará el cambio del índice a software. Estamos poniendo, pero lo dejamos, o sea, previendo que va a ser a software, pero estamos dejando abierto porque no sabemos si en algún momento en el mercado internacional se decide por otro índice de referencia. Ok, gracias. Y la segunda pregunta es, ¿los productos de intermediación también se da para, digamos, todas las regiones donde ustedes están? ¿O únicamente algunas regiones en específico por temas de gobierno? Excelente. Está abierto están disponibles para los 7 países donde tenemos presencia física. Es toda Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Entonces tenemos, por ejemplo, un banco que tiene operación acá en Guatemala y está en el resto de Centroamérica, puede tener sus líneas globales de crédito en cada uno de estos países y utilizarlos para atender esos segmentos. No tenemos limitación en el tema de intermediación en este momento. Gracias por esas preguntas que nos hacen la reflexión de cambios que ya se están dando o que están por venir y se avisó. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Luis Carlos. Buenos días, tenemos de las personas que están en línea. Por favor. Consultan si tienen dentro de sus planes financiamiento a vivienda social. Si es un sí, ¿cuál es el programa o cómo lo abordamos? Sí, gracias por la pregunta. Dentro de los programas intermediados tenemos los programas de vivienda y ahí nosotros atendemos vivienda social y vivienda intermedia. Ya la hemos estado atendiendo. Tenemos 2 bancos acá en Guatemala con los que hemos colocado fondos. Entonces, los bancos locales nos hacen la demanda de los créditos, nosotros de los fondos, nosotros les trasladamos los recursos y ellos ya se encargan de la colocación. Pues cada banco tiene determinado dentro de sus departamentos de vivienda qué es lo que cataloga como vivienda social o vivienda media. Entonces, ellos ya trasladan esos recursos para la atención de los créditos, pero sí, definitivamente por ser banco de desarrollo. Muchísimas gracias. Si no hubiera más preguntas, agradecerle, licenciada, por las respuestas y a las personas que han asistido por dirigirlas en este momento y hacer la invitación para que continúen en contacto con nosotros para ese efecto. Como último punto, quiero invitar al viceministro Lizardo Bolaños, viceministro de Inversión y Competencia, para que nos pueda brindar las palabras de cierre del evento. Viceministro, muchas gracias. Buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias por asistir al evento de hoy. Parte de la idea de generar el mismo es que nosotros sabemos que la posibilidad de desarrollo económico en el país depende de la capacidad de traer inversión en nuevos sectores y donde los regímenes especiales se vuelven una de las principales herramientas para poder lograrlo. Y en la medida que podemos generar mecanismos e instrumentos, en la medida que podemos identificar los existentes, y en la medida que podemos acercarlos a los desarrolladores de estos regímenes, va a ser mucho más fácil que logremos atraer las empresas que nosotros estamos buscando. Y esa es básicamente la idea del día de hoy. Cómo de la mano de la Banca Regional de Desarrollo, el BCIE, podemos identificar este tipo de mecanismos que nos pueden ayudar no solo a buscar oportunidades de financiamiento en mejores condiciones que las que muchas veces se ofrecen en la banca nacional, sino que también permitan algunas de las flexibilidades y tal vez mucho más importante, el conocimiento
debido a la experiencia del manejo de proyectos regionales. Y creo que ese es uno de los elementos más importantes de lo que nosotros debiéramos de subrayar. El poder acercarnos a un nivel regional puede permitirle a algunos proyectos que se están planteando darle un siguiente brinco en su formulación. Me encanta la pregunta que hubo de la persona en línea cuando habla del tema de vivienda social, porque al final uno de los retos que todavía nosotros tenemos es cómo vamos a poder nosotros conjuntar el desarrollo de estos regímenes especiales con la generación de empleo y que a la vez van a necesitar vivienda cerca. Todavía recuerdo un mes antes de tomar posesión, estaba yendo a visitar algunos proyectos productivos en el país y me mencionaba alguien que tiene operaciones en Escuintla, que tiene que mandar sus buses a las 4 de la mañana para que pase a recoger a personas a distintos puntos de la ciudad de Guatemala para poder tenerlos en la fábrica a las 7 de la mañana. La posibilidad de poder conjuntar este tipo de proyectos productivos con los proyectos de inversión urbana se vuelven importantes, generan mejor calidad de vida, reducen los costos para la población, especialmente para los trabajadores vinculados, pero también generan una mejora en la calidad de vida. Y entonces creo que haberlos mencionado, de hecho en la última pregunta, es muy conveniente, porque nos va a permitir entonces reconocer que esa debiera ser parte importante de la apuesta, parte importante en los procesos de expansión de los regímenes especiales, cómo pueden trabajar de la mano de desarrolladores urbanos que permitan entonces generar esas economías. Porque al final, en la medida que esté más cerca el trabajador, se reducen costos significativos para todos. En la medida que esos regímenes especiales a la vez pueden contar más fácilmente con acceso a financiamiento para la expansión de sus operaciones y poder continuar atrayendo empresas, nosotros como país también logramos una mejora significativa de la calidad de vida. Este es un primer evento. Por favor, parte de la idea importante aquí es que molesten a Astrid. Yo creo que esa es parte importante. Quien haya tenido duda y no le gusta levantar la mano, ahí está el correo, ahí está la llamada telefónica, vayan a las oficinas del BCIE. Nosotros como Ministerio de Economía lo que tenemos es buscar la generación de este tipo de plataformas y volver a priorizar a estos sectores como prioritarios de la agenda de la política económica. Ya he hablado, por cierto, con algunos de ustedes respecto de un plan, y esto aquí voy a enfocarme ya no en el tema financiero, pero sí uno que es importante para los regímenes especiales y específicamente para lo que es zonas francas y el tema de la CEDEP-SOLEC. Nosotros como Ministerio de Economía y Ministerio de Trabajo estamos muy interesados en conformar un convenio interinstitucional con ustedes, con el Ministerio de Trabajo y con INTECAP, para la identificación de oportunidades de capacitación en la medida que vamos a seguir atrayendo nuevas inversiones. De tal manera que se les facilite el trabajo de ir a salir a traer la inversión. ¿Por qué? Porque podemos trabajar de la mano con el sector de capacitación de trabajadores, que nos permita entonces darle una ventaja a esas empresas para poder instalarse en el país y empezar las operaciones lo más pronto posible. Entonces, solo para volverlo a subrayar, ya había hablado con algunos de ustedes, pero yo creo que ya es momento, ya contamos con la firma del convenio del Ministerio de Economía INTECAP para el tema de la Unión Europea. Entonces, ya ahorita, a partir de hace una semana, ya podemos entonces empezar a trabajar junto con fondos para poder otorgar becas. Así que parte de esto viene con su pan bajo el brazo, que creemos que es importante para seguir atrayendo empresas al país. Sin más, muchas gracias y como Ministerio de Economía, como parte de la Administración Yamatei, estamos muy interesados en el crecimiento de ustedes porque más empleos definitivamente van a ayudarnos a sacar a Guatemala del subdesarrollo. Que tengan buena mañana. Bueno, con ese cierre es difícil irnos sin entusiasmo y sin imaginarnos concretizar
nuevos y mejores negocios. Por parte de Pronacom, también agradecemos a todos ustedes por su presencia y participación en este evento que permite conocer, aumentar la oferta de servicios financieros para que ustedes, sector empresarial, puedan continuar generando nuevas oportunidades para todos los guatemaltecos. Que tengan un feliz día. Que estén muy bien. Gracias.